Aleluya. Yo me pregunto, no sé si usted se preguntaría el día de hoy, ¿qué diría Jesús acerca de las riquezas el día de hoy? ¿Qué diría Jesús el día de hoy acerca de las riquezas? ¿Quiere que le diga una cosa? Lo mismo que dijo en aquel tiempo que él estuvo en la tierra. Porque él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Por lo tanto, lo que él dijo no lo dijo porque se lo dijeron, no lo dijo porque estaba adivinando. Él lo dijo con toda seguridad porque él es prácticamente el que hizo todas las cosas. Entonces, lo mismo que dijo en el ayer, lo puede decir el día de hoy y lo dice en el futuro porque su palabra no cambia. Vamos a ir a las Escrituras entonces. Ay, estos temas son muy enseñados y predicados en las iglesias de la teología de la prosperidad, en la confesión de fe. Y déjeme decirle que muchos de ellos usan escrituras, usan autores bíblicos para hablar acerca de las riquezas. Y pues usted puede decir, sí, usó la Biblia, ¿verdad? Y nosotros tenemos la oportunidad de poder leer la Biblia y podríamos decir nosotros que podemos escoger qué cita a tomar para poder hablar de las riquezas. Pero una cita aislada de toda la Biblia, hermano, nos va a crear un gran problema en relación a la enseñanza o al dogma que nosotros podamos crear solamente de un versículo. Entonces yo quiero enseñarle prácticamente el día de hoy en el subtítulo de la riqueza sin Dios es Jesucristo y las riquezas. ¿Qué opinión tenía Jesucristo o tuvo o tiene Jesucristo en referencia a las riquezas? Esto es algo muy importante y le voy a enseñar por qué es importante la opinión de Jesucristo, por qué es importante la afirmación de Jesucristo acerca de las riquezas. Porque como le digo, muchos escribieron acerca de las riquezas, pero yo creo que la que tiene todo el peso posible es la opinión de nuestro Señor Jesucristo, la afirmación de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él dijo acerca de las riquezas. Yo creo que eso es lo esencial, lo fundamental, y no hay nadie en la tierra que pueda prácticamente compararse a Jesús. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Vamos a usar entonces las escrituras y las palabras dichas por Jesús en referencia a la riqueza. Vamos a ver por qué es importante la afirmación de Jesús acerca de las riquezas. Vamos a ver cuál era la idea que se tenía de la riqueza en el tiempo de Jesús. Y vamos también a ver lo que dijo Jesucristo acerca de las riquezas y el reto que hace a todos aquellos que le quieren seguir en referencia a las riquezas. Vamos a poner una nota ahí acerca de lo que es el espíritu que hay detrás de las riquezas. Para que usted se dé cuenta, porque es en el Nuevo Testamento donde prácticamente se da a conocer, por decir así, este espíritu cuando se habla acerca de las riquezas. Entonces vamos al libro de Lucas, por favor, para avanzar. Capítulo 12 y versículo 15. (12:15) del libro de Lucas. Ahora vamos a cambiar la escritura que teníamos como de base. Se recuerda que era Eclesiastés, ¿verdad? Pero ahora, como vamos a entrar al Nuevo Testamento, vamos a cambiar la escritura. En el capítulo 12, versículo 15 del libro de Lucas, esta es una afirmación tremenda la que hizo nuestro Señor Jesucristo. No la hice yo, no la hizo nadie más ni nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la escritura ahí, y les dijo, mirad, 12:15, ¿verdad? Si no lo tiene ahí, ahí está en la pantalla. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Óigalo bien, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Una vez más, leámoslo. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia
de los bienes que posee. Puede sentarse. Cuando hablamos de las riquezas, ¿cuál escritura podemos usar nosotros para hablar de las riquezas? ¿Qué escritura escogeríamos nosotros para hablar de ellas? ¿A qué escritor usaríamos para saber qué fundamento debo de tener respecto a las riquezas? Y tomar las palabras de nuestro Señor Jesucristo es lo más importante, y le voy a decir por qué es lo más importante prácticamente tomar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en base, por supuesto, a la palabra del Señor. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo se tenía un mal entendimiento en referencia o acerca de las riquezas que poseían las personas. Fíjese, y Jesucristo no solamente vino a salvar y a redimir al hombre, sino que también vino a aclarar el mal entendimiento de las Escrituras. Vino a dar prácticamente el significado correcto de las cosas. Y iba a sacar de mucha ignorancia a mucho pueblo que tenía un concepto errado acerca de las Escrituras. Ahora, la pregunta que quiero hacerle es, ¿por qué es muy importante la afirmación o la opinión de Jesús acerca de las riquezas? Podríamos decir. Porque no solamente en el tiempo pasado, sino en el día de hoy, es importante por las cosas que se dicen. Hermano, es increíble hasta dónde se ha llegado en referencia de una prédica acerca de las riquezas. Es tremendo, a veces hasta fastidia, es bochornoso oír a las personas hablar acerca de las riquezas el día de hoy y ponerle tanto énfasis contradiciendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es increíble. Y la iglesia está muy, como que dice, muy tranquila, muy conforme con oír ese tipo de predicaciones y le dan el ok y ahí se quedan. Pero eso es cometer un grave error y dar un mal testimonio prácticamente a la sociedad, porque Jesucristo tiene una opinión muy, muy específica acerca de las riquezas. Entonces, quiero comenzar con el primer punto en referencia a lo que es la importancia de la opinión de Jesús acerca de las riquezas. ¿Por qué es importante oír lo que Jesucristo dijo acerca de las riquezas? Le voy a dar 5 razones por las cuales es importante oír lo que Jesucristo dijo acerca de las riquezas y luego vamos a ver la idea que se tenía de las riquezas en ese entonces. Entonces, ¿por qué es importante la opinión de Jesús sobre las riquezas? Número 1, porque Cristo es el fundador de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cristo fue quien estableció la iglesia y por lo tanto Él es el que pone el fundamento de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20, que la iglesia está fundamentada ¿en qué, hermano? ¿Perdón? Vamos allá, porque ya o dije mal la cita. Vamos a ver si dije mal la cita. A lo mejor la dije mal, ¿verdad? Pero vamos a regañar al pastor si lo dijo mal, porque no. Gracias, Señor, por ayudarme, porque ya mi mente ya no es muy buena que se diga. A ver, esta cita no la traía yo prácticamente en mi bosquejo, pero voy a dejar que el Señor me mueva de esta manera. En el capítulo 2, versículo 20 del libro de Efesios, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, fíjese lo que dice ahí: siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Todo lo que hablaron los profetas y los apóstoles está sobre el fundamento que Cristo puso, sobre lo que Él les enseñó. Por lo tanto, la opinión sobre las riquezas acerca de Jesús es importantísima, es fundamental,
porque Él fue el que puso el fundamento para que la iglesia camine a través de ese fundamento. Si usted sigue leyendo, dice, en quien todo el edificio, refiriéndose a la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, se habló mucho acerca de la riqueza en el Antiguo Testamento y ya lo hemos visto. Pero en el Nuevo Testamento no es cualquier persona la que opina acerca de lo que son las riquezas, sino es Dios mismo. La Biblia dice, y me gusta usar esa escritura porque yo quiero que usted se dé cuenta cómo es que la gente que habla acerca de las riquezas y no toma en cuenta a nuestro Señor Jesucristo está saliéndose fuera del contexto bíblico. Porque el libro de Hebreos capítulo 1 y versículo 1 y 2 dice de que Dios habló de muchas maneras en el Antiguo Testamento, pero que el día de hoy ha hablado a través de ¿quién? A través de su Hijo Jesucristo, que fue quien le dio el fundamento prácticamente a la iglesia. Entonces, ¿por qué es importante la opinión de nuestro Señor Jesucristo? Porque Cristo es el fundador de la iglesia y por lo tanto quien pone el fundamento acerca de las cosas. Si hay alguien que tiene la capacidad para hablar de las riquezas y conoce, es nuestro Señor Jesucristo. Número 2, porque es importante la opinión de nuestro Señor Jesucristo acerca de las riquezas o sobre las riquezas. Porque Él es el creador de todas las cosas. ¿Qué le parece? Si Él es el creador de todas las cosas, es importante entonces conocer el significado de cada una de las cosas que Él creó y por qué las creó y qué son lo que hacen y lo que no hacen. Porque Jesucristo habla con una autoridad como ningún hombre ha hablado. Entonces es importante conocer la opinión de Jesús acerca de las riquezas porque Él es el conocedor de todas las cosas. Él hizo todo prácticamente, lo que usted puede ver y lo que usted no mira. Por eso es importante la opinión acerca de nuestro Señor Jesucristo sobre las riquezas. ¿Por qué es importante también? Porque Cristo, aparte de ser creador, es conocedor de todas las cosas. Sabe todos los detalles. Usted hay muchas cosas que usted y yo ignoramos prácticamente. De lo que es las galaxias, de lo que es toda la vida del mar, por decirle así, de lo que es prácticamente nuestro ser. Muchas cosas nosotros las ignoramos, pero nuestro Señor Jesucristo no ignora absolutamente nada. Él sabe todo, hermano, pero lo sabe todo. A Él nada se le esconde. Él puede hablar el día de hoy y puede decir, en 1000 años van a suceder tal cosa. Y yo le aseguro que va a suceder porque Él conoce no solamente el pasado, el presente, sino también el futuro. Entonces, la opinión de nuestro Señor Jesucristo es importante acerca de las riquezas. Y en quien yo entonces me tengo que fijar es en lo que dijo Jesús, para poder tener un concepto, una enseñanza clara y concisa de lo que son las riquezas. Él es conocedor de las cosas y conoce todos los detalles sobre ellas. Y Jesucristo no solo lo dice, Él afirma. Yo puedo decirle, mire, yo creo que esto es así, pero todavía estoy algo inseguro. Cuando Jesucristo habla acerca de algo, no está opinando y diciendo a lo mejor o porque alguien le dijo o porque aprendió de un libro, no. Cuando Jesucristo habla porque Él conoce las cosas. Número 4, ¿por qué es importante la opinión de Jesús sobre las riquezas? Porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Óigalo bien. Cristo es el autor y consumador de la fe. Yo no soy el que creo las doctrinas, yo no soy el que digo cómo se lleva la iglesia, yo no soy el que digo cómo es que debe de pensar la iglesia, yo no soy el que digo que debe de buscar la iglesia.
Cristo es el autor. Él dijo, Él estableció su iglesia, Él puso los parámetros, Él dijo lo que se debía y lo que no se debía de hacer. A eso me refiero cuando digo que Cristo es el autor y consumador de la fe. ¿Puede alguno de los famosos predicadores el día de hoy que es autor y consumador de la fe? No, ninguno. Porque si ellos se dicen ser parte de la iglesia, todos nosotros nos tenemos que regir por lo que Cristo estableció, porque esta es su iglesia, este es el camino de la fe y por lo tanto debemos de seguirlo a Él. Gloria a Dios. Cristo es el mismo. Por esa razón también nosotros debemos de, aleluya, tener en cuenta la opinión de Jesús, porque Cristo no cambia. Yo he oído a predicadores decir una cosa el día de hoy, o nosotros mismos podemos caer en ese error, de poder decir una cosa el día de hoy y con los años a lo mejor cambiarla. ¿Por qué? Porque como nosotros no tenemos todo el conocimiento y nosotros vamos aprendiendo, Él nos va perfeccionando. El hecho de yo ser pastor no significa que yo lo conozco todo y que yo no me pueda equivocar. Entonces muchas veces tengo que asegurarme a saber si lo que dije en el pasado está de acuerdo o conforme a las Escrituras. En el caso de Jesucristo, por eso yo le hacía la pregunta al principio, ¿qué diría Jesús acerca de las riquezas el día de hoy? Jesucristo no cambiaría el tema, no cambiaría prácticamente el objetivo, no cambiaría absolutamente nada de lo que Él dijo, porque su palabra es santa y es sagrada. Y Él no se equivoca. Por esa razón es muy importante la opinión acerca de nuestro Señor Jesucristo sobre las riquezas. Teniendo en cuenta estas cosas, nos damos cuenta entonces del por qué es importante lo que Él dice acerca de las riquezas, ya que no hay nadie que pueda mejorar o agregar a lo que Él dijo. Cuando Cristo lo estableció, en pocas palabras, nadie después de que Cristo lo dijo le puede agregar o quitar a lo que Él dijo. Porque esa es palabra eterna, esa es palabra verdadera. Él no lo dijo dudando, Él lo dijo, así es, y nadie lo puede mover. Juan da la advertencia para que nosotros no le quitemos ni le agreguemos a la Escritura. Ahora, ¿por qué entonces el día de hoy se cree lo que los hombres, los supuestos predicadores, apóstoles superungidos o lo que usted quiera llamar, se atreven a hablar acerca de las riquezas con aquella supuesta autoridad de que retan y le quitan valor a las palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la excusa? Ahí le va. Y nosotros nos hemos creído el cuento, porque muchos de ellos dicen, es que a mí el Señor me mostró una visión acerca de este tema. Y como ya le dijo a usted y a mí que le mostró una visión, ¿quién? Supuestamente el Señor Jesucristo. Imagínense que el Señor Jesucristo haya dicho algo y que Él mismo se contradiga. Es algo tonto el poder imaginarnos semejante cosa, pero se usan ese tipo de estrategias para que la gente pueda creer lo que ellos afirman. Entonces, supuestas visiones o revelaciones. Dios me reveló, dicen, ¿verdad? Pero la revelación después de que vino Jesucristo está completa. ¿Cuántos creen que la revelación está completa? Sí, está completa. Nosotros aquí tenemos todo lo necesario para conocer lo que nosotros debemos de hacer. Ahora, ellos dicen que tienen visiones, que tienen revelaciones para fundamentar sus falsas enseñanzas, para hacernos creer a nosotros que fue Jesús el que se las enseñó. Pero ¿a quién prefiere usted creerle? ¿A lo que dicen estos hombres y que no podemos comprobarlo, o a lo que dice la bendita palabra de Dios? Pues a lo que dice la bendita palabra de Dios. Ellos muchas veces dicen, fue Jesús quien me lo reveló. No puede ser Jesús.
No puede haber tal contradicción. Jesucristo no va a contradecirse a sí mismo. Entonces, habiendo dicho esto, dejando a los supuestos predicadores, ponemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro guía, como nuestro maestro, como el que sustenta, como el que es el autor y consumador de la fe, para que Él sea quien nos hable acerca de las riquezas. Ahora, ¿a qué se enfrentó Jesús en el tiempo que Él vino a la tierra? ¿Qué era lo que se creía en esos momentos en referencia a lo que son las riquezas? Recuérdese que la idea de las riquezas, antes de que viniera Jesús, todo estaba concentrado en el Antiguo Testamento. Todo lo que se escribió allá en el Antiguo Testamento era lo que prácticamente tenían de base los líderes religiosos y el pueblo judío. Jesucristo iba a venir a dar una enseñanza que les iba a volar la cabeza a todos ellos. Entonces quiero mostrarle cuál era la idea de la riqueza en el tiempo de Jesús. Y quiero ir a una escritura en el libro de Lucas también, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 18. Esta historia nos dice mucho acerca de lo que se pensaba de la riqueza. Cuando lo tenga, dígame. Aunque se lo van a poner también en la pantalla, para que vea que vamos a avanzar de esa manera. Póngale atención, porque Jesucristo está a punto en ese momento de revelar algo que iba a dejar con la boca abierta a todos aquellos que estaban a su alrededor, por la idea que se tenía acerca de las riquezas. Mire lo que sucede. Un hombre principal le preguntó, diciendo, en otras escrituras, en el libro de Mateo, dice que era un joven rico, ¿ok? Aquí no lo dice, pero dice, un hombre principal le preguntó, diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Oiga la pregunta que le hace, parecía genuina la pregunta. Sigue diciendo, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Algo había visto en Jesús que lo hacía llamar bueno. Y en las escrituras, pero no me voy a mantener en eso, cuando él le dijo bueno, prácticamente lo que quiso decirle es, tú eres el Hijo de Dios. Pero ese es otro tema, lo vamos a usar en otra ocasión. Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Por qué me dices eso? ¿Ves algo más en mí?, le dice el Señor. Pero dejemos eso ahí. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Los mandamientos que usa el Señor para dirigirse a este varón son mandamientos a propósito. Están en el catálogo de la ley, ¿verdad? Pero los usó para ver cuál era la respuesta del joven rico. Sigamos. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Supuestamente él lo había guardado desde su juventud. Y el Señor, como sabe cómo llegar a nuestro corazón para descubrir lo que hay dentro de él, usa prácticamente las palabras mismas de su boca. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, le dijo. Vende todo lo que tienes. Muchos se preguntan siempre, ¿será que Jesucristo quería que el joven rico vendiera todo lo que tenía? ¿Ah? No es así. Él no quiso decirle eso, pero la pregunta que le hizo Jesucristo, o lo que le dijo, iba a demostrar verdaderamente lo que había dentro de su corazón. Por eso lo hizo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y síguemele,
le dijo. ¿Se imagina todas las personas, toda la audiencia que tenía Jesús se quedaron así como, espérate, ¿por qué habló así Jesús? ¿Por qué le dijo de tal manera? Sigue diciendo. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. ¿Qué era lo que quería este joven supuestamente? ¿Qué era lo que quería este joven supuestamente? Heredar la vida eterna, irse al cielo. Jesucristo le dice, ok, haz tal cosa, le dice. ¿Qué era más importante ahí, verdad? Jesucristo lo estaba haciendo para probarle, porque él dijo, yo he guardado los mandamientos. Jesucristo le iba a probar que no había guardado realmente todos los mandamientos. Porque ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. ¿Y el segundo mandamiento? O sea que iba a hacer algo por Dios y algo por su prójimo. Pero cuando el Señor Jesucristo le dijo eso, dice que se puso triste. Pero ¿cómo si ama a Dios? Él dijo que había guardado los mandamientos, pero no había guardado el primero, que es el más importante. Y tampoco cuando le dijo lo que tenía que hacer con su prójimo, que tenía que amarlo, tampoco lo estaba cumpliendo. Todos los mandamientos que se habían mencionado prácticamente dependían de amar a Dios y amar al prójimo. Dice que él se puso triste porque era, ¿qué dice? Muy rico. Jesucristo trata el tema de las riquezas. Sigamos, porque ahí no termina. Ahí enfrenta al joven, pero tiene un mensaje para toda su audiencia, porque había un mal concepto acerca de las riquezas. Y ese era el mejor momento para aprovecharlo, para enseñarle a todos los que le oían la verdad acerca de las riquezas. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, y esto fue lo que hizo que mucha gente y aún sus discípulos se quedaran con la boca abierta. Dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Sigamos. Porque es más fácil, oiga, ¿hasta dónde llegó el Señor Jesucristo? Para que vea que Jesucristo hoy no está adivinando, no está como opinando, no, ahí está diciendo la verdad, está afirmando, dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, si quiere trátelo, que entrar un rico en el reino de Dios. La riqueza, ahí está hablando de las riquezas. Y los que oyeron esto dijeron, Jesucristo está hablando, pero está tirando el mensaje porque hay un mal concepto acerca de las riquezas. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? En eso que dijeron ellos están afirmando algo. En lo que nosotros creíamos, estos sí eran salvos. Si estos no son salvos, ¿quién puede ser salvo? Ahí están dando un conocimiento ellos de lo que había en su corazón y de lo que conocían acerca de las riquezas. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¡Ay, qué lindo, hermanos! Sigamos. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Mire lo que le contesta Jesús. Él les dijo, de cierto os digo. ¿Se da cuenta de la forma en que habla él? Te lo aseguro, yo no lo dudo. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Ajá. Gloria a Dios.
Ahora déjeme partirle lo que acabamos de leer. ¿Cuál era la idea de la riqueza entonces en el tiempo de Jesús? Lo que se creía en el tiempo de Jesús acerca de las personas que eran ricas era que las personas ricas, las que poseían riquezas, tenían la aprobación de Dios. O sea que si usted era rico, automáticamente usted era una persona que Dios aprobaba. ¿Por qué? Porque la bendición misma lo decía. Esa era la idea que se tenía acerca de las riquezas. Pero lo que muestra Jesús allí, de un joven rico que dice guardar los mandamientos, que no es así. Porque yo le pregunto a usted, ¿aprobaba Dios la actitud, la vida de ese joven, sí o no? De ese joven que llegó a Jesús, ¿la aprobaba o no la aprobaba? Jesucristo se lo demostró en acción. Dijo, voy a sacar a un rico y con hechos se lo voy a demostrar lo que es prácticamente la riqueza en una persona. Ustedes tienen ese concepto. Pero ese hombre se va desaprobado por Dios. Se fue triste. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra idea se tenía acerca de la riqueza en el tiempo de Jesús? Creían que eran personas que estaban cerca de Dios y por eso estaban bendecidas de tal manera. O sea, tenían bendición porque estaban cerca de Dios. Pero yo le hago la pregunta a usted, ¿estaban cerca de Dios los ricos? Por lo que dice Jesús en referencia a lo de la aguja y el camello, a mí lo que me muestra prácticamente es de que estaban bien lejos. No estaban cerca, estaban lejos de Dios. ¿Estamos? Porque la gente se admiró cuando Jesucristo dijo este tipo de cosas. ¿Cuál era la idea de la riqueza en el tiempo de Jesús? Que la riqueza material estaba asociada con la bendición de parte de Dios. O sea que tenían riqueza porque ellos estaban obedeciendo a Dios y Dios les estaba dando eso material que ellos poseían. No era así. Muchos se pueden volver ricos porque trabajan arduamente. Muchos se pueden volver ricos porque se sacaron la lotería. Muchos se pueden volver ricos por sinvergüenzas. ¿Cuántos han conocido gente pobre que de la noche a la mañana se volvió rica? Un político, por ejemplo. No tenía ni casa y de repente llegó a ser alcalde, llegó a ser diputado, llegó a ser, no sé, ministro. Y ahora resulta ser que es un rico. Yo le hago la pregunta a usted, ¿esa bendición es de Dios o no es de Dios? No puede ser de Dios. Jesucristo les dijo a los fariseos, ustedes son unos avaros, le dijo. ¿Y de qué obtenían los fariseos sus riquezas? ¿Sí se recuerda usted de qué tenían los fariseos sus riquezas? Del negocio que tenían en el templo. Y se burlaban de Jesús porque Jesucristo no era rico como ellos. ¿Cuál era la idea de la riqueza en el tiempo de Jesús? Les hacía creer que las personas que tenían riquezas eran salvas. En la escritura que acabamos de leer, esa es la idea que dan los que dicen, entonces, ¿quién puede ser salvo? O sea, ellos tenían la idea de que los ricos eran salvos. Si ellos no son salvos, dicen, entonces, ¿quién puede ser salvo? Si ellos están cerca de Dios, si ellos están bendecidos por Dios, si las cosas que tienen es porque Dios se las ha dado, y tú dices que no son salvos. Pues Jesucristo dijo que no.
No lo dije yo. Por eso le digo que es muy importante conocer lo que dice Jesús. Porque Él es el que dice quién entra y quién no entra al cielo. Él es el que aprueba o desaprueba a los hombres. No soy yo. No es lo que yo, mire, ahí dijo Jesucristo esto, pero porque esto por lo otro. No, ahí está bien claro lo que dijo Jesucristo. En referencia a lo que son las riquezas. ¿Qué era otra cosa que se tenía de idea en el tiempo de Jesús en referencia a la riqueza? La riqueza era sinónimo de honra. O sea, los hombres ricos eran honrados. Oh, la gente cuando veía a los hombres ricos, como se tenía la idea de que estaban con Dios, recibían bendición de Dios, estaban cerca de Dios, Dios se los había dado todo, entonces había que honrar a esos hombres. Entonces la riqueza se veía de tal manera. Y Jesucristo vino a cambiar todo eso, porque a esa gente se le daba honra y honor por las riquezas que poseían. Oh, mira, viene aquel. Hay que acercarnos un poquito porque ese está bien bendecido por Dios. Hace poco veía un predicador que se burlaba de los siervos humildes y se puso un saco roto y todo y dijo: imagínense que yo sea un pastor de Dios, dijo, y que yo ande todo con el saco roto y todo, y yo venga y quiero orar por usted bendición. ¿No le parece ridículo tal cosa? Decía. Y cuando Pablo andaba en grandes necesidades y oraba por la gente. Mire lo ridículo que es, hermano, el sacar conclusiones como esas. Eso es una opinión muy personal. Eso no es dicho de las Escrituras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de las cosas de Dios. Cuando nos referimos a cierto tema, debemos de ir a la raíz de las cosas. Y si hay alguien que conoce prácticamente la raíz de lo que son las riquezas, es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Una conversación con un joven rico bastaría para que Jesús les destruyera el castillo de arena en el cual ellos habían fundamentado el conocimiento acerca de las riquezas. Una historia, una confrontación les hizo que todo su castillo se les viniera abajo. ¿Qué estaba cometiendo Israel entonces? Israel estaba cometiendo los mismos errores de sus antepasados. No habían aprendido. Yo le he enseñado acerca de lo que es el Antiguo Testamento, de lo que las riquezas hicieron en la mayoría del pueblo. Usted y yo lo hemos oído, lo hemos aprendido. ¿Qué es lo que debemos de hacer? No cometer los mismos errores. Viene Israel y en vez de aprender, ellos están en una gran ignorancia. Y viene Jesús en su misericordia y les vuelve a traer, les dice lo que son realmente las riquezas, lo que había causado las riquezas en las personas. Porque las riquezas habían causado un gran daño a muchos siervos de Dios. ¿Cuál fue una de las primeras tentaciones que recibió Jesús en su ministerio? Así es. Todos los reyes, después de que le dijo que convirtiera, por supuesto, porque alguien va a decir, va a ser bien, hermano, esa no fue la primera tentación. No, le estoy hablando de cuando Jesucristo fue tentado. ¿En qué lo tentó el diablo a Jesús? ¿En darle qué? Riquezas. ¿Por qué no las aceptó Jesús? Hubiera demostrado que era un hombre bendecido. Hubiera demostrado al mundo que Él es el dueño de todas las cosas. No necesitó hacerlo. Te doy todos los reinos del mundo, le dijo. Pero con una condición, le dijo. ¿Cuál era la condición que le había dado? Te postras y me adoras. ¡Ja, ja! ¿Y qué dijo Jesucristo? A mí no me interesa nada de esos reinos, porque a Él lo que le interesaba es el reino celestial. Él venía del reino de reinos, de aquel que permanece para siempre. El reino que le estaba ofreciendo Satanás
se va a acabar en algún momento. Pero el reino que Él tiene es eterno y lo quiere compartir con nosotros. ¡Ay! Jesucristo lo rechaza con toda autoridad. Jesucristo entonces no solamente lo habla, Él lo vive. Y eso es algo muy, muy importante. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de las riquezas? Ya le dije el concepto que se tenía acerca de las riquezas. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo acerca de las riquezas? ¿Tienes la nota esa o no la tienes? ¿Sí? Vamos a leer una nota acerca de que cuando Jesucristo habla acerca de las riquezas, menciona podemos decirle de esta manera, a un espíritu usado por el diablo llamado Mamón. Es en las escrituras del Nuevo Testamento donde se usa prácticamente este lenguaje. Y lo usa nuestro Señor Jesucristo. Voy a ponerle esta nota para poderle seguir hablando de los otros dos puntos. Y que me entienda lo que significa mamón en la Biblia. ¿Ok? ¿Listo? ¿Ah? ¿Sí? A ver. Mamón. Porque las escrituras, cuando vamos a usar una escritura en donde se menciona traducido del griego al hebreo, es exactamente esa es la palabra que se usa. El término mamón no es muy conocido hoy en día, pero es muy importante que comprendamos la importancia que tiene en la Biblia. Su origen es una palabra del arameo que significa dinero o riqueza. El arameo era el idioma local de Israel en los tiempos de Cristo. Aparece en el Nuevo Testamento griego en Mateo 6:24 y Lucas 16:11 y 13. Y se traduce literalmente como mamón en las versiones más antiguas. Más adelante se empezó a traducir como dinero, bienes o riquezas. Sigamos. La raíz del término es amán, o sea, de ahí viene la palabra mamón, que significa, oiga lo que significa, por favor, aquello sobre lo cual uno deposita su confianza. Mire que ese espíritu le hace pensar o creer a los hombres de que cuando usted tiene las riquezas, usted puede confiar en ellas. Se la creen. Pregúntenle a la gente y se va a dar cuenta. Sobre lo cual uno deposita su confianza, o aquello que sostiene o nutre al hombre. Conlleva la noción de depositar, estar firme, de que algo es confiable, fuerte, duradero e incluso eterno. Antes de que sigamos leyendo, ¿verdad que la gente cree, o nosotros hemos llegado a creer que lo que tenemos muchas veces va a ser para siempre? Hay una idea en nosotros. A pesar de que sabemos que no es así, llegamos a pensar de que eso siempre lo vamos a tener. Porque si no pensáramos de esa manera, no nos iríamos de boca sobre esas cosas. Pero como creemos de esa manera, es que nosotros nos enganchamos a ese espíritu. ¿Dónde me quedé? Ok, en relación con el concepto de dinero, Mamón parece indicar que el dinero es fiel. Los tesoros son confiables, Mamón es fiel y verdadero, o en Mamón los hombres depositan su confianza. Sigamos. Sin embargo, es interesante comparar y contrastar el término amán con término hebreo muy similar, amén. Fíjese que el diablo es un gran imitador de las cosas. Mire, cuando habla de contrastar es de comparar uno con el otro. Sin embargo, es interesante comparar y contrastar el término amán con término hebreo muy similar a amén. Amén significa completa confiabilidad. ¿Sí se dan cuenta de eso? Espero que esté agarrando esto. Amén significa completa confiabilidad o que así sea.
Es una palabra que está asociada con el nombre de Dios y se refiere a su veracidad y fiabilidad absoluta. Él dice y nosotros decimos amén, así sea. Es cierto, confiamos en lo que tú dices. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento llaman a Dios la verdad y el amén. Por lo tanto, en Mateo 6:24 marca un contraste entre Dios, el amén, y Mamón, un Dios falso. O se contrasta la verdadera riqueza con las falsas riquezas, o la verdad con la falsedad. Podemos ampliar nuestra comprensión del término si consideramos la enseñanza que el resto de la Biblia nos ofrece acerca del dinero. Sigamos. El dinero es poder, ¿está de acuerdo? Nos permite obtener las cosas que codiciamos, nos proporciona un sentido de independencia y orden, nos da la capacidad de controlar y dominar, y es protección en un mundo de pecado. El dinero es estatus, nos da estabilidad, la aprobación de nuestros padres y nos permite perpetuar nuestro propio nombre y entrar en la eternidad. O sea, esa es la idea que se tiene, mediante la entrega de una herencia y la filantropía. El dinero es la respuesta para todo, y ahí hay algunas citas. Nos permite controlar nuestro entorno, comprar nuestra seguridad, disfrutar del fruto de nuestro trabajo y determinar nuestra propia identidad. Oiga bien, mire lo que hace Mamón en la vida de las personas. Sigamos. Por lo tanto, el dinero muchas veces es poder al servicio de un ídolo. ¿Cuál sería el ídolo ahí? Pues la riqueza. ¿Ah? Por lo tanto, el dinero muchas veces es poder al servicio de un ídolo. Mamón, a su vez, en el presente siglo malo, como lo llamó Pablo en Gálatas 1:4, o bajo el sol, en palabras de Salomón, Eclesiastés 1:3, el injusto Mamón, 16:11 de Lucas, es un siervo del diablo. Un servidor, un esclavo de las riquezas. Ay, Señor. ¿Sí se da cuenta? Usted se vuelve esclavo ¿de quién? De Mamón. El espíritu que hay detrás de las riquezas. Eso lo dijo Jesucristo. Y cuando usted lee el contexto de todo lo que habló de las riquezas, usted se da cuenta que a eso se refiere Jesucristo. Mamón desea convencernos de que en realidad deberíamos amar el dinero y todo lo que el presente siglo malo nos ofrece por medio del dinero. Cuando la verdad es que debemos amar solo a Dios y su reino. Necesitamos dinero, de eso no cabe duda. Y la gracia común que recibimos de parte de Dios mediante la cultura es una bendición. Sin embargo, nuestra fuente de esa bendición no es Mamón ni los ídolos, sino Dios. Y la forma en que usamos el dinero no debería estar determinada por las reglas del dinero que impone Mamón, ni por la sabiduría mundana, sino por la ley de la fe, la santidad y la gracia de Dios. Amén. Diciendo esto, entonces voy a entrar al tercer punto para avanzar, para que tenga idea. Cuando Jesucristo se refiere a la riqueza, ahí hay una manifestación demoníaca que empieza a tomar control cuando nosotros no tomamos en cuenta los principios establecidos por Dios en referencia a las bendiciones. Porque lo que quiere decir prácticamente lo que leímos es que tus riquezas pasan a tomar el lugar de Dios. La confianza que tenías en Dios ahora está en las riquezas. La seguridad que tenías en Dios ahora está en las riquezas. Te da una idea falsa acerca de las riquezas. Y ahí tiene que haber un espíritu. Sigamos en el punto número 3. Lo que dijo Jesucristo acerca de las riquezas.
O sea, las palabras que dirigió Jesucristo a su auditorio, a aquellos que le seguían. En primer lugar, debemos acerca de lo que Jesucristo habló acerca de riquezas, Jesucristo es un modelo de cómo el hombre debe de vivir en la tierra. Él no solamente usó el término, Él no solamente enseñó con su boca, Él fue un modelo de cómo debe de vivir el hombre que quiere agradar a Dios en la tierra. Él es un modelo, debe ser un hombre de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y la riqueza qué es lo que hace en nosotros? Ya no nos hace confiar en Dios, sino confiar. ¿Se da cuenta cómo el Espíritu está ahí metido? ¿Ah? Y nos saca del camino de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe demuestra dependencia de Dios. Y Jesucristo mostró dependencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? En oración modelo, ¿nosotros qué decimos? Danos el pan nuestro de la semana que viene. ¿Así dice la Biblia? No, danos el pan de hoy, no de mañana ni de pasado. Eso es vivir en una confianza en el Señor. Y quiero que tome en cuenta esto. Dios nos bendice a nosotros. Dios nos suple a nosotros. Dios nos da aún más allá de nuestras necesidades. Pero nosotros no estamos buscando y afanándonos por esas cosas. Porque nuestra confianza está en Dios. ¡Ja, ja! ¡Gloria a Dios! Bueno, Cristo es el ejemplo. Cristo es el modelo de fe y dependencia de Dios. Por lo tanto, Él tiene la capacidad de podernos enseñar lo que son las riquezas. ¿Qué dijo Jesucristo entonces acerca de las riquezas? Nunca mandó que se buscasen las riquezas terrenales. ¿Está de acuerdo conmigo? Sus palabras nunca se refirieron a las riquezas de manera que el pueblo fuese como loco a buscarlas. ¿Contradice lo que dicen los predicadores el día de hoy, sí o no? Sí, lo contradice. Es una locura lo que usted escucha el día de hoy. Ya le dije, yo no estoy en desacuerdo en que alguien tenga riqueza, en que alguien sea bendecido. El problema es cuando la riqueza toma lugar. ¿Cómo las obtienes? ¿O cómo es que vives tú confiado en ellas? Porque ¿cuántos aquí están bendecidos? ¿Tienen riquezas? Diga amén. ¿O no es rico? Primero en Cristo. Pero a como nosotros vivimos acá en Estados Unidos, nosotros vivimos como ricos. ¿O no? Pero no confiamos en ello, confiamos en Dios. ¡Ja, ja! Cristo no dijo que se buscasen, en palabras de Él, no dijo que se buscasen las riquezas terrenales. ¿Qué fue? ¿Qué riquezas dijo Jesucristo que se buscasen? Las riquezas celestiales. Pero Jesús se equivocó. En referencia a los predicadores del día de hoy, Jesús se equivocó. Porque los predicadores del día de hoy te mandan a buscarlas. Jesucristo nunca usó semejantes palabras. Es más, Él criticó y dijo que no se debía de hacer. En el libro de Lucas capítulo 12, versículo 16, que fue donde comenzamos, pero vamos a leer los siguientes versículos. Según el Señor Jesucristo, es insensato el buscar las riquezas. Dice la Biblia allí en el 12:16 de Lucas. También le refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Siga. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ya era rico.
Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Quería volver, andaba tras más riqueza, ¿cierto? Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, dice. ¿Confiaba este hombre en Dios o en sus riquezas? Él creía que tenía el control. Sin darse cuenta, estaba siendo dominado, estaba siendo guiado. Él se había convertido en un esclavo de las riquezas. No las podía disfrutar, no las compartía con nadie. Y eso es desobedecer el mandato de Dios. Eso es no saber cómo vivir la vida. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. 20. Pero Dios le dijo. ¿Quién le dijo? Esa historia la está contando nuestro Señor Jesucristo. Dios le dijo, necio, tonto, esta noche vienen a pedir tu alma. Qué tremendo. Él estaba buscando las riquezas, pero no es de la manera que debe de vivir el hombre. A nosotros en un país capitalista lo que se oye es exactamente eso. Trabaja y trabajas dinero porque así vas a disfrutar y vas a tener tu futuro seguro. Y esa es la idea. Pero comparado a lo que dice Jesucristo, es una contradicción. Dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Así, vamos, léalo. ¿Se da cuenta de algo ahí entonces? Ahí está hablando de la riqueza terrenal y de la riqueza celestial. Así es el que hace para sí tesoro. Es un necio, es un tonto, no sabe cómo vivir la vida. Miserable, estuvo trabajando todo el tiempo y se murió. ¿Y quién agarró lo que se trabajó? Saber. Oye, qué miserable vida es esa. Qué triste es vivir esa vida. Pero nosotros tenemos el conocimiento de Cristo. Eso es lo que marca la diferencia. Yo siempre le he dicho, disfrute cuando esté comiendo, cuando esté durmiendo, cuando tiene la oportunidad de descansar. Disfrútelo, por favor. Si no, usted lo trabajó y alguien solo va a ir a sentar a tomar su cafecito y su panito. No le va a costar nada. ¿Ah? Y usted en el infierno para terminar de ajustar. Gloria a Dios. ¿Quiere decir que no se puede tener riqueza y bendición? Sí, porque Él nos la da. Mire, cuando nosotros venimos al Señor, venimos todos quebrados, en todo el sentido de la palabra, espiritualmente y materialmente. Pero Él ordena todo por dentro. Nuestras prioridades, la forma en que hacemos las cosas. Antes, el borracho iba a la cantina con su cheque. Ya vine. Yo invito a la siguiente y la otra también. ¿Ah? Y ahí dejaba todo su dinero, todo su trabajo. O si tenía algún vicio, ahí lo dejaba. Miserables nosotros. Pero venimos al Señor. ¡Ay, qué rico es esto, hermano! Y el Señor le da sabiduría para saber qué hacer con ellas. Lo que tiene, lo tiene porque el Señor le ha dado capacidad. Porque usted y yo antes éramos brutillos. ¿O no? Es la sabiduría de Dios la que nos ha hecho inteligentes, sabios. Y por eso le dije, ¿cuántos disfrutan acá de la bendición de Dios? O usted de los que está ahí que no se toma un cafecito porque dice, ay, no. Tenga cuidado, hermano y hermana. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de las riquezas? Que es muy difícil para un rico, para alguien que las tiene, entrar al reino de los cielos.
¿No lo dijo él? Sí lo dijo él. Es muy difícil. Mire, si es difícil para un rico entrar al reino de los cielos, ¿para qué me quiero hacer rico? ¿No le parece contradictorio? ¿Por qué quiero ser rico yo si dice Jesucristo que cuán difícilmente es para un rico entrar al reino de los cielos? ¿Qué prefieres tú, ser rico o entrar al reino de los cielos? ¿Entonces por qué buscas las riquezas? No las estoy buscando, dice el hermano. Yo quiero entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué quieres entrar al reino de los cielos en vez de la riqueza? Porque hay riquezas, o sea, quiere las riquezas de allá arriba, pero no las de acá abajo. O también. Este no está convencido. Quiere las de allá y quiere las de acá. Sí, el Señor nos da acá también. Pero dése cuenta de algo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros queremos más y más y nos estamos saliendo nosotros de los límites. Porque si yo quiero tener más, ¿por qué no quiero tener? Si tengo lo suficiente, si tengo lo necesario, yo puedo seguir avanzando, no me lo voy a tomar a mal. Pero nunca que eso me vaya a quitar a mí mi relación con Dios y mi relación con mis hermanos. Porque cuando empieza a suceder eso, usted se tronó, yo me troné. Ya me tomó Mamón. Qué feo el nombre que lleva. Pero qué bien le quedó. Mamón. Cuidado que cargues a Mamón allí tú. Ay, aleluya. Si el rico se salva, pero dificultosamente, no, Jesucristo dijo que no podía ser salvo, porque dijo, para Dios no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Pero si dice, pero si es difícil, dice. Porque una vez llegas a tener riquezas tú, ya no se te puede ni hablar, porque te la llevas de dondón. Dice ahí en el 18:24, ¿qué dice? Léalo una vez más. ¿Qué dice 18:24 de Lucas? Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios Los que tienen riquezas. Ay, hermano, yo prefiero tener lo suficiente y entrar al reino de los cielos. De veras, se lo digo con todo el corazón. Porque ¿de qué me sirve las riquezas? Yo voy a perder las riquezas. ¿Sabía usted que si yo tengo riquezas en la tierra, yo las voy a perder? ¿O no las va a perder usted? Hay quien las agarra y dice, no me la quita nadie. Dice, no te puedes aferrar a ellas. Te las van a quitar. Malas noticias, ¿verdad? Te las van a quitar. Ay, Señor, ayúdales porque están como tristes, Señor. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de las riquezas? Que las riquezas nos vuelven esclavos. Nos vuelven esclavos y no nos permiten servir a Dios. ¿Cierto o no es cierto? Cuando tú empiezas a tener dinero y te ofrecen más y más, y tu empresa, y tu vida, ay, que eso es bueno, Dios te dio la sabiduría, Dios te dio la capacidad. Y ahora, mira, Señor, fíjate de que lo que pasa es que me he ocupado, fíjate que tengo esto. Cuidado, hermano, porque nos volvemos esclavos de algo que, de un amo que no paga bien, de un amo que no te va a dar la felicidad, de un amo que cuando menos lo sientas te va a hacer la vida miserable. En cambio, con Jesús vas a tener lo suficiente y un poquito más. Depende del propósito que Dios tenga en tu vida. Nos volvemos nosotros, según el Señor Jesucristo, esclavos, y se lo voy a mostrar en el punto final. Son un impedimento para que la palabra de Dios obre en nuestros corazones. La riqueza es un impedimento para que la palabra de Dios obre en nuestros corazones por el afán de la riqueza
y no damos fruto entonces. En el libro de Mateo capítulo 13 versículo 22 dice la escritura también, para sustentar lo que le estoy diciendo. El que fue sembrado entre espinos, hablando de la palabra del Señor, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño, mire cómo se refiere Jesucristo. Y el engaño de ¿qué dice? De las riquezas ahogan la palabra. ¿Y qué dice que pasa? Cuando dice que se hace infructuosa, ¿a qué se está refiriendo? No hace nada la palabra en tu vida, por lo tanto no das fruto. Y árbol que no da frutos, ¿qué dice la Biblia que le va a pasar? Va a ser cortado y echado al fuego. ¿Pero qué causa esto? Que la palabra sea infructuosa. El engaño de la riqueza. Ay, tremendo, hermano, esto. Estas son palabras, lo que dijo Jesús acerca de las riquezas. Conforme vayamos avanzando, vamos a ver lo que dijo Pablo acerca de las riquezas. Y lo que dijo Pablo acerca de las riquezas es lo que Jesucristo le reveló a él. Pablo no contradice a Jesús. Si Pablo no contradice a Jesús, ¿por qué los predicadores del día de hoy sí contradicen a Jesús? Porque son unos tontos. Porque no saben lo que están diciendo. Son ignorantes de la palabra del Señor. Entonces, la riqueza ahoga, hace infructuosa la palabra en nosotros. Ay, Señor. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de las riquezas? Que las compartamos. El que tiene, dijo, que comparta. ¿De dónde me saco yo eso? ¿De dónde? ¿Me lo estoy sacando de mí mismo o porque lo dijo Jesús? ¿De dónde me saqué esta afirmación que estoy dando? Hermano, a ver, recuérdeme la escritura. Dios mío. Alguien, por favor. ¿Qué le dijo al rico? ¿Qué le dijo al joven rico? Ve, vende lo que tienes. ¿Y qué le dijo? También hay una escritura no la vamos a ver, en Mateo 25. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve frío y no me abrigaste. ¿Se da cuenta? Ahí se está refiriendo a personas con capacidad para poder dar. Pero, hermano, ¿por qué no da el que más tiene? ¿Por qué cree que no lo hace? Porque es esclavo de la riqueza. Porque imagínense que a veces se trata de $5, $10, $20, y tú sientes que se te desacabala toda tu riqueza, ¿o no? Es triste esa condición. Cuando tenemos y lo tenés allá todo guardado y aquí tenés todavía, va. Agarrás el más grande, va. ¿Qué? El más chico, porque el más grande ya tenés planes con él. Ah, no, es que este es para el gas. Si tenés para el gas en la tarjeta. Ah, pero yo no voy a desajustar eso. Yo la vez pasada le contaba que yo fuimos a la cárcel y había un muchacho ahí de que ellos falsificaban los billetes. Y una vez él me contó de que llegó a tener $10,000 en un paquetito. Se lo dieron del banco, no sé cómo fue que lo logró agarrar, ¿verdad? Dice que le dio mucha hambre, dice. Llegó como a las 12, 1 de la tarde. Dice que le dio hambre. Y dice que estaba de pensarla y pensarla. Y yo le digo, ¿y por qué la estaba pensando? Le digo yo. Es que no quería desajustar el paquetito, decía. ¿Se puede usted imaginar semejante cosa?
O sea, él no quería sacar ningún billetito del paquetito de los 10,000. Y se estaba aguantando el hambre, el miserable. Hermano, cuando llegamos a ese punto nosotros estamos en un problema. Ya no comemos. ¿Ah? Ya no hacemos muchas cosas. Ahora para él, ahora imagínese para alguien más. ¿Sabe que el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros, hermano? Sí nos va a pedir cuentas. Nos ha costado. Si algo que nos cuesta es esto, somos agarrados nosotros. No sé por qué. No hemos aprendido. ¿A cuánto les ha pasado lo de la billetera? De que tiene 2 billetes. A ver, levanten la mano. Aquí bien dadivoso usted, ¿va? De que tiene 2 billetes, uno grande, uno chico y uno grande, ¿va? ¿Cuál es el primero que le dice su corazón que dé? La verdad. ¿Ah? El chico. El grande, cuidado, lo tocas. Conmigo ha tratado el Señor. Me he retorcido. Ese. Usted no reprenda al diablo. Te reprendo, diablo, por decirle. ¿Ah? No. Y me ha vencido el Señor. Una vez no lo hice. Una vez no lo hice. Ese. No, Señor, le dije. Ese no. Hoy sí no, Señor. Híjole, hermano. Se lo fui a dar a un borracho mugroso. Que, o sea, lo que le quiero decir es que un mentiroso, pues. Sin darme cuenta cuando le di lo que no le di al Señor. Pero rápido me vino al corazón. Dije, qué bárbaro. Ok, Señor, aprendí la lección. A veces lo que no le damos al Señor, lo que no le damos a nuestro prójimo, nos lo gastamos en tonterías. Nos lo gastamos en nosotros, bien egoístas nosotros. Jesucristo dice, compartan las riquezas, porque no se las van a llevar. Imagínese que una dádiva suya haga que esa persona salga de la miseria en la que estaba y que luego vaya y testifique, fíjate que el Señor usó a un hermano, usó a una hermana, y por eso es que el día de hoy yo estoy aquí. Pero si dijera todo lo contrario, qué triste sería que a la par de nosotros pueda pasar una persona necesitada y nosotros tener y no hacer nada al respecto. Eso es llegar a ser esclavos del dinero. Porque amamos más el dinero que a nuestro prójimo. Eso es contradecir la escritura en nosotros. ¡Ay, qué tremendo esto! Mejor voy a seguir porque si no se va a enojar conmigo. Que compartamos las riquezas que tenemos con aquellos que tienen necesidad alrededor nuestro. Eso dijo Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de las riquezas? Que las riquezas en esta tierra no nos aseguran nada. Que nos las pueden robar y que nuestra riqueza se puede enmohecer. Puede ser que usted la deje ahí y que nadie sepa y que ahí se esté enmoheciendo el dinero, todo lo que usted pueda tener. Entonces le hago la pregunta para pasar al último. ¿Está prohibiendo Jesús que seamos bendecidos? No, porque las bendiciones ayudan para que nosotros podamos bendecir y ayudar a las personas necesitadas. ¿Es malo el poseer bienes y riquezas? No está diciendo eso Jesucristo. El problema es lo que hacemos con ellas, lo que ellas hacen con nosotros en nuestro corazón. No debemos de centrarnos en ellas. No debemos de centrar nuestras vidas en esas cosas terrenales. No debemos de poner nuestra energía en ellas, nuestro esfuerzo en tesoros que son pasajeros, dice el Señor. Y termino con el punto. Y quiero que vayamos a Mateo 6:24. Quiero terminar con Mateo 6:24. ¿Cuántos aceptan el reto de Jesús en esta noche? Todo solo escucha, va, dice, saber a qué se va a referir el pastor. Dios te va. ¿Cuántos aceptamos el reto de Jesús? Porque prácticamente el cuarto punto es el reto de Jesús
a decidir a quién vamos a servir. Jesucristo reta. Sigue diciendo en el 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Mire cómo se refiere a la riqueza. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dice? Señor. ¿Ah? Ajá. Personifica la riqueza prácticamente. No puede servir a Dios o al Señor riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice. Usted decide. Yo soy quien decido. ¿A quién voy a servir? ¿En quién voy a confiar? Tenemos que decidir a quién vamos a servir, ya que ambos ejercen demandas de nosotros. Ambos nos demandan tiempo, ambos nos demandan nuestras habilidades, ambos nos demandan nuestra lealtad. A veces venir a la iglesia por unas horas que te puedas ganar es tentativo. Tú dirás, ¿y yo qué gano en la iglesia? Allá me gano, depende de cuánto ganes. La mayoría gana 15, 20, 30 a la hora aquí. Nadie dijo amén. $2 la hora. $3 la hora. $4 la hora. Le voy a seguir hasta que diga usted. $5 la hora. $7 la hora. Ya se da cuenta que sí gana bien. Sí, es que estamos bendecidos. Tenemos que decidir a quién vamos a servir. Y ambos ejercen sus demandas. O sea, cuando él dice o sirves a Dios o sirves a la riqueza, significa servicio literalmente. Sirves. Oiga, estás sirviendo porque le estás dando todo lo tuyo a la riqueza. Cuando Jesucristo nos llama a nosotros, ¿qué tanto nos pide a nosotros? Todo. Él no te quiere a la mitad, Él te quiere completo. Entonces dice, o sirves o me crees a mí o crees lo que la riqueza te ofrece. Esto es tremendo. ¿Qué se ve más seguro? Hablando humanamente hablando, ¿qué se ve más seguro? ¿Lo que te ofrece la riqueza o lo que te ofrece Jesús? Honestamente hablando, hermanos y hermanas, ¿qué diría usted, hermana? Hermana Wendy, ¿qué se ve más seguro? Literalmente hablando, humanamente hablando, ¿qué se ve más seguro? La riqueza, por supuesto. Aquí está el billete. Lo puedes comprar. Aquí está. Te puedes gozar. Y Jesucristo te dice, riqueza espiritual, riqueza eterna. Nosotros vivimos en este hombre carnal. Es más atrayente. Se siente que es más seguro. Sin embargo, Él nos da muchos ejemplos de que no es seguro. Por eso debemos de creerle a Jesucristo. Tener fe en Jesucristo. Porque servir a uno o al otro significa servicio. Significa favorecer. Significa ayudar. Significa amar a uno de los dos. Eso es lo que significa el servir a uno o al otro. O buscamos los tesoros terrenales o buscamos los tesoros celestiales. Ese es el reto del Señor. O van a servir a las riquezas o me van a servir a mí. O van a servir a lo que está en el cielo o van a servir a lo que está en la tierra. Van a servir a las cosas físicas, a las cosas materiales o a las cosas espirituales y eternas. Usted y yo escogemos. Uno es basado en lo que palpamos y el otro en la fe.
Yo puedo ver el dinero, yo puedo comprar cosas. En cambio, con la fe yo no lo puedo ver. Por eso le es difícil a un cristiano. Por eso hay que llevar nuestra cruz. En las promesas que Dios ha dado a quien confía en Él y le sigue. O en las cosas que usted puede palpar y que puede tener el día de hoy. Pero Él dice, no pueden servir a las riquezas y servirme a mí. La riqueza terrenal es solo temporal, dice Jesús. ¿Quieres lo temporal o quieres lo eterno? Lo eterno, pero lo eterno no lo vemos. Pero por fe nos tenemos que aferrar a ello. Y eso distingue al pueblo de Dios. El pueblo de Dios el día de hoy, con las enseñanzas que se dan, no se distingue del mundo. No se necesita tener riqueza, afanarse, ganar mucho dinero, comprar casas, carros y de todas las cosas. No hay ninguna diferencia. Nosotros no le apuntamos a la tierra porque sabemos que todo esto es temporal. Por eso nos dicen que estamos locos en nuestra fe. Pero Jesucristo le dice, yo no te voy a obligar, tú tienes que decidir. Si buscas lo celestial, si buscas lo eterno y no lo temporal. Ahora imagínate que tú escoges lo material, hermano Omar. Imagínate que escoges lo material. ¡Ja! Por 10 años el hermano Omar está pero cargado en plata. Cargado en plata. Amén, dice él. Como que dice, yo lo agarro, dice, por si al caso. Pero ¿puede sostener eso durante toda su vida? No lo puede sostener. No hay nadie que pueda decir que lo puede sostener, que lo puede guardar y que nadie se lo va a quitar, que nada le puede pasar a ello. ¿Le puede pasar algo? Sí, le puede pasar algo. En cambio, a las riquezas celestiales, nadie te las puede quitar. Nadie. Son seguras. Pues nosotros tenemos una cuenta allá en el cielo, hermano, en el banco celestial. Pero hay quienes no han puesto ni un quinto en el banco celestial. Y en las oraciones, Señor, dame de lo que te di, Señor. ¿Y qué me diste? Eso es como que si usted vaya a un banco y deposite 500 y le diga, dame 1000 con un cheque. ¿Qué le van a decir a usted? Estás loco. Si solo 500 has depositado. Y en el cielo usted quiere rayar cheques y no ha dado casi nada. Ay, Señor, pero eso es un comercial. La riqueza terrenal es solo temporal y en cualquier momento se puede acabar. La riqueza espiritual es permanente, no tiene caducación. La riqueza terrenal creará en ti orgullo y falsa seguridad. La riqueza espiritual creará en ti humildad, seguridad y confiabilidad. Porque esa te la da el Señor dentro de tu corazón. Bendito su nombre. Miren lo que dice Jesucristo entonces. Ahora, termino con estas preguntas. ¿Dónde están nuestros pensamientos el día de hoy? Nosotros vivimos en una nación bendecida, en una nación próspera, en una nación materialista. Pero aún estando aquí, ¿dónde están nuestros pensamientos? ¿Hacia dónde te están llevando? ¿Será que te ha afectado la bendición material? Al punto de, yo voy a la iglesia porque ni modo, tengo que ir. Ya como que te aburre Dios. Después de que Dios te ha levantado a ti y a mí, ahora a nosotros pareciera ser de que ya Dios pasa a segundo, a tercer plano. No te olvides de dónde te recogió el Señor. Nunca te olvides, ni tú ni yo, de dónde nos recogió el Señor. Porque podemos parar otra vez de ahí de regreso. ¿Tu pensamiento está en la tierra o tu pensamiento está en el cielo? ¿Vives como que si vas al cielo o como que si te vas a quedar en la tierra? ¿Cómo estás viviendo? Tus pensamientos y tus decisiones, ¿qué es lo que están mostrando? Que la gente cuando te mira y te oye dice, no, este chavo, esta chava, este hermano, esta persona definitivamente va al cielo. Porque tus hechos lo demuestran.
porque tu fidelidad a Dios, porque tu perseverancia en las cosas de Dios, por tu carga en el reino de Dios, por tu forma de guardarte para Dios, demuestras de que estás sembrando, de que estás queriéndote ir al cielo y no quedarte en la tierra. ¿A quién le damos más tiempo? ¿A quién le damos nuestro talento? ¿A quién le damos nuestras fuerzas? ¿Son nuestra meta las cosas materiales? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Se ha preguntado? ¿Qué estoy buscando? ¿Hacia dónde quiero llegar? Cuando nosotros nos ponemos a buscar las riquezas terrenales, empezamos a perder el enfoque y a la misma vez empezamos a abrirle puertas al enemigo para que destruya nuestras vidas, para que terminemos esclavos de las riquezas. Eso es lo que opina nuestro Señor Jesucristo acerca de las riquezas. Amén, iglesia. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor.